Buenos días con todos. Nosotros les hablaremos de la determinación de metales pesados en suelos superficiales alrededor de los hornos de ladrillo en una región árida de Irán. El contenido de esta presentación contiene introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y conclusiones. La contaminación del suelo ha sido aceptada como un problema ambiental importante en el mundo. Los suelos son un indicador importante de la calidad ambiental, ya que actúan como sumideros y fuentes de metales y otros contaminantes. Los suelos contaminados con metales pueden amenazar la salud humana, la comunidad microbiana del suelo, los recursos hídricos, la calidad de los alimentos, la flora y la fauna. Las posibles fuentes de contaminación del metal del suelo incluyen las emisiones de los vehículos, varias actividades industriales, la deposición atmosférica de polvo, aerosol y otros. En los últimos años, los suelos han sido evaluados como una herramienta de diagnóstico de las condiciones ambientales que influyen en la salud. Entre las industrias, las emisiones del horno de ladrillo son una fuente importante de contaminación del suelo. Con el rápido crecimiento de la producción de ladrillos, los aspectos ambientales de la fabricación de ladrillos se han convertido en una preocupación seria que necesita atención inmediata. Hay evidencia de que los hornos de ladrillo emiten una cantidad considerable de contaminantes. Estos contaminantes se crean debido al proceso de combustión incompleta y los diferentes tipos de combustión utilizados en el horno. Los combustibles utilizados varían de acuerdo con lo que está disponible para los fabricantes de ladrillo e incluyen madera, aceite de motor reciclado, carbón, diésel, neumáticos, basura y plásticos. La combustión ineficiente de estos hornos favorece la emisión de partículas sólidas, lo que causa contaminación. Al considerar los diferentes tipos de contaminantes, los metales pesados son especialmente peligrosos debido a su persistencia y toxicidad. Los metales pesados, transportados por el aire desde las fundiciones del horno, caen al suelo en pocos días y se distribuyen en los suelos y fuentes de agua. A medida que pasa el tiempo, se han comenzado a almacenar enormes cantidades de metales pesados en la biosfera, ya que su velocidad de eliminación es mucho menor que su velocidad de carga, y esto da como resultado un aumento continuo de la concentración de los metales pesados. Los objetivos de esta investigación fueron analizar la concentración total y la distribución de varios metales pesados, como el plomo, zinc, níquel, cobre y cadmio, en los suelos alrededor del área del horno de ladrillos en Irán. Y también se llevó a cabo una evaluación preliminar de la contaminación del suelo asociada con los metales pesados en el área estudiada. Para la parte experimental, se recolectó un total de 66 muestras del suelo superficial, de 0 a 20 centímetros, en el área de estudio. Los sitios de muestreo se seleccionaron de tal manera que cubrieran toda la vecindad de los hornos de ladrillo. Para proporcionar una representación ambiental satisfactoria del área de estudio, se consideraron los círculos concéntricos de radio de 0 a 500 metros, de 500 a 2000 metros, de 2000 a 3500 metros y de 3500 a los 5000 metros para los suelos superficiales. Las coordenadas de los lugares de muestreo se registraron con un GPS. En cada sitio de muestreo se mezclaron 5 submuestras en capas superficiales para poder obtener una muestra compuesta. Las muestras recogidas se secaron al aire en el laboratorio, se tamizaron a través de un tamiz de plástico de 2 milímetros para eliminar los restos grandes, material del tamaño de grava y otros materiales de desecho, y por último se almacenaron en bolsas de plástico cerradas hasta su análisis. El suelo se digirió con una mezcla de ácido nítrico, ácido perclórico y ácido fluorhídrico. Los residuos minerales se diluyeron con agua desionizada a 50 mililitros en un matraz volumétrico y se almacenaron en un refrigerador a 4 grados centígrados antes de su análisis. La concentración de cadmio en el suelo se determinó mediante espectrofotometría de absorción atómica por horno de grafito, mientras que las concentraciones de plomo, níquel, zinc y cobre se determinaron por espectrofotometría de absorción atómica de llama. Antes de realizar el análisis de absorción atómica, se calibró utilizando los estándares de calibración de cada elemento. Los valores de coeficiente de calibración, límite de detección y desviación estándar relativas se presentan en la tabla 1, que también muestra las tasas de recuperación para estos materiales pesados utilizados en el suelo de referencia estándar. Las tasas de recuperación fueron entre el 88 y el 107%. Las desviaciones estándar relativas de los 5 metales pesados están dentro del 3.85 y 8.80 y fueron suficientes para el análisis ambiental y los residuos y los análisis analíticos. Las estadísticas descriptivas de las concentraciones totales de metales pesados en las muestras de suelo se indican en la tabla 2. Las concentraciones promedio de cadmio, plomo, níquel, zinc y cobre fueron de 0,79, 12,56, 29,50, 52,23 y 14,29 miligramos por kilogramo respectivamente, que fueron más que sus niveles de fondo locales.
En base a la concentración media, los metales en el suelo superficiales se clasificaron en el siguiente orden decreciente. Primero es el zinc, seguido por el níquel, después el cobre, el plomo y por último el cadmio. Las concentraciones promedio en miligramos por kilogramo de metales en el suelo de diferentes regiones del mundo y en la corteza superior se muestran en el cuadro 3, junto con las referencias apropiadas. Las concentraciones medias de plomo, níquel, cobre y zinc en suelos de horno de ladrillo son inferiores a las de la corteza superior. La concentración de promedio de plomo en los suelos de horno de ladrillo es casi similar a la de Turquía, superior a la de Portugal e inferior a la de Italia. El contenido de cadmio en los hornos de ladrillo en Irán es más bajo que los de la fundición de plomo-zinc de China. Además, las concentraciones medias de cobre y zinc en suelos de hornos de ladrillo son mucho más bajas que las de otras partes del mundo. Por otro lado, la concentración media de níquel en los suelos de horno de grafito de Irán es comparable con la de una ciudad industrial típica de China y más alta que otras ciudades metropolitanas, excepto en la fundición de plomo y zinc de China. El índice de geoacumulación, denominado IGO, de los puntos de muestreo del suelo se han representado en la figura 2, que varían considerablemente entre los diferentes metales. Los valores promedios de IGO para todos los metales pesados fueron inferiores a 3, oscilaron entre 1,11 y 2,37, lo que sugiere que los suelos estaban moderada o moderadamente muy contaminados. El valor de IGO de plomo en suelos varió de 0 a 3,33 con un promedio de 1,11. Y además de 56,06% de muestras del suelo estaban moderadamente contaminadas por plomo. El valor medio de IGO para zinc fue de 1,14 y alrededor del 40,90% de las muestras del suelo corresponden a la clase 3 de muestras de suelo moderadamente contaminadas. En general, el 44% de las muestras de la capa superior del suelo se clasificaron en moderadamente a fuertemente contaminadas con níquel. Entre los metales, el cobre mostró la mayor acumulación en las capas superiores del suelo. Los valores de IGO de cobre varían de 0 a 4 con un promedio de 2,35, que correspondería a la clase 4 de muestras de suelos superficiales moderadamente a altamente contaminadas y a clase 5 de muestras de suelo altamente contaminadas, y más del 42% de las muestras del suelo estaban altamente contaminadas por cobre. El cadmio mostró una mayor acumulación en el área de estudio en comparación al plomo, zinc y níquel. Alrededor del 92,42% de las muestras de suelo se clasificaron en moderadamente a fuertemente contaminadas por cadmio. La interpolación resultante en mapas de concentración de metales pesados se muestra en la figura 5. En estos mapas, el níquel, cobre y zinc mostraron un patrón especial similar, con zonas de contaminación ubicadas simultáneamente en los suelos de las regiones noreste, oeste y suroeste del área de estudio, indicando que provenían de las mismas fuentes, mientras que la baja concentración de estos metales pesados ubicados alrededor de los hornos de ladrillo indica que no hay efectos de los hornos de ladrillo sobre la concentración de los mismos en las muestras de suelo superficial en el área de estudio. Por el contrario, el patrón espacial de la concentración de plomo y cadmio en la tierra vegetal también es parcialmente similar, con concentraciones más altas en las regiones sur, suroeste y oeste del área de estudio, y especialmente alta concentración alrededor de los hornos de ladrillo. En ese estudio, el objetivo fue determinar la influencia de los hornos de ladrillos en la contaminación del suelo circundante por metales pesados. Para este fin, utilizaron varias técnicas como comparar concentraciones de metales pesados con valores de fondo, determinar el efecto del aumento de distancia de hornos de ladrillos y direcciones geográficas de concentraciones en metales pesados, aplicaciones de correlación, análisis de componentes principales y análisis de conglomerados para identificar las fuentes de contaminación del suelo. Estos resultados mostraron que las concentraciones de metales pesados en los suelos de muestreo estaban controlados por diferentes factores antropogénicos. De esta manera, parece que las concentraciones de cobre, níquel y zinc fueron controladas simultáneamente por actividades agrícolas, y las emisiones urbanas y las concentraciones de cadmio y plomo fueron mayormente controladas por hornos de ladrillo y transportes relacionados. Aunque el resultado de la evaluación de contaminación del suelo indicó que, considerando las concentraciones de fondo, los suelos de muestreo estaban contaminados por metales pesados hasta cierto punto, no se pudieron encontrar ninguna relación entre la contaminación del suelo de metales y los hornos de ladrillo. Por tanto, se puede concluir que las emisiones de los hornos de ladrillo solo afectaron a las concentraciones de cadmio y plomo en algún grado.